La inteligencia artificial limpia, cocina, te lava los platos, la ropa, te la cuelga y hasta te lava los dientes cuando no tenés ganas de ir al baño. Bueno, eso en realidad es lo que nos gustaría que hiciera. Sea como fuera, la inteligencia artificial cambió el mundo para siempre. ¿Es la nueva revolución industrial o una simple burbuja financiera? La llegada de Peter Thiel a la Argentina y la publicación del manifiesto político de Palantir puso sobre la mesa la urgencia por entender un poco más sobre estas grandes corporaciones que manejan nuestra vida y que nacieron en Estados Unidos. Por eso, Palantir considera que tienen una deuda moral con su gobierno. Yes, we'll own you, but do you really want to be free? El creciente uso de inteligencia artificial al interior de los estados del mundo genera una dependencia a empresas privadas que se vuelven dueñas de los datos de los ciudadanos. Las ventajas de sus usos funcionan como un caballo de Troya para instalar servicios en las entrañas de los estados. Por ejemplo, la centralización de datos médicos o la digitalización de los registros del Ministerio de Seguridad. Una vez instalados, es muy difícil sacarlos porque organizan la información en sus softwares privados. Así, empresas como Palantir consiguen engordar sus bases de datos y asegurar que el flujo de información siga corriendo hacia ellos. La inteligencia artificial es un fragmento del ecosistema financiero de las Big Tech, que es una suerte de esquema piramidal liderado por las GAMAF, que en realidad ahora debería ser GAMAM, desde que Facebook cambió su nombre a Meta. Aunque yo les digo los peces gordos. Amazon, Google y Microsoft están arriba de todo en la pirámide. Le siguen Meta y Apple también en las grandes ligas. Y abajo un sinfín de empresas que siempre se pelean por ascender en esta escala. Desde OpenAI, Nvidia, Tesla de Elon Musk, las chinas Alibaba, Tencent, hasta cualquier startup que programe un TechBro desde su compu en cualquier lugar del mundo con acceso a internet. Para sacar andando sus proyectos, por ejemplo, una app de meditación, necesitan inversiones. Y los peces gordos, estos de los que hablábamos recién, se ocupan de hacer unas buenas inyecciones financieras en muchos de estos proyectos. Por eso aparece la hipótesis de si la inteligencia artificial es en realidad una burbuja financiera. Porque las empresas que desarrollan servicios con IA, las startups, no se financian por sus propias ganancias, sino que se sustentan a partir de inyecciones de dinero de los peces gordos. O sea, las startups son bancadas por los peces gordos, que ponen billulla en un montón de empresas mediante la firma de contratos que les cede ciertos derechos a estas grandes corporaciones. Por ejemplo, el acceso a la información interna o el uso pre-lanzamiento de sus nuevas tecnologías. Estas empresas ahora dependen de sus inversiones que necesitan para desarrollarse. De las startups que financian los peces gordos, algunas no prosperan y se quiebran, pero las que la pegan crecen como dependientes de estos grandes inversores. Por eso no existe mucho el riesgo de pincharse como una burbuja financiera, porque las empresas más grandes y por ende más establecidas la sostienen. Y si un día tambalean también esos peces gordos, lo cual es poco probable, seguramente va a saltar el gobierno de Estados Unidos a salvarlas. Ya vimos a todos sus CEOs en la toma de poder de Donald Trump. ¿Y sabés qué no es una burbuja financiera? Mate. Invertí en este medio independiente que se sustenta con los aportes de sus suscriptores. Podés sumar tu aporte en nuestra web somosmate.org o escaneando el QR en pantalla. Acuérdate de que un aporte pequeño para vos es fundamental para nosotros. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa si un día estos peces gordos se despiertan cruzados y deciden dejar de invertir en las startups? Por ejemplo, pensemos en la relación entre Microsoft y OpenAI, cuyo principal producto es ChatGPT, que es de uso gratis y por ende no es rentable por sí mismo. Por eso, OpenAI necesita que constantemente esté activa una lluvia de inversiones de las que siempre se ocupó Microsoft, aunque la semana pasada terminaron su contrato de exclusividad. La cuestión es que OpenAI no regala su tecnología a los usuarios a cambio de nada. Al permitir su uso abierto, OpenAI recolecta una cantidad abrumadora de datos de sus usuarios que la empresa alojaba en la nube de Microsoft. Es decir, además de un subsidiario, OpenAI es un grandísimo cliente de la M de GameUp. Aunque a esta altura Microsoft ya les da el financiamiento en especie, con espacio de guardado en la nube. En este escenario, incluso con el diario del lunes, es muy poco probable que Microsoft abandone esa relación, porque aunque los productos de la empresa no sean rentables por sí mismos, implican una relación de dependencia con el servicio de la nube de Microsoft, que con sus inversiones alimenta y amplía el alcance de los productos de OpenAI y por lo tanto suma más y más y más usuarios que alojan sus datos en las bases de datos que tienen en todo el mundo. La famosa memoria de GPT, que se
acuerda tu nombre, el de tu perro y los detalles de ese Excel que tenés que hacer para el laburo todas las semanas y para el que le pedís ayuda a Gepetto, que es como yo le digo a ChatGPT. Los peces gordos y sus inversionistas, como Peter Thiel, se dedican a elegir proyectos para financiar. La mayoría de las grandes corporaciones de tecnología tienen un presupuesto destinado a inversiones cíclicas en startups, o sea, empresas emergentes de su rubro. Además, financian la construcción de data centers en todo el mundo y mediante la distribución geográfica de estas diferentes instancias de la cadena de valor generan una geopolítica de la inteligencia artificial. Lo interesante de esta geopolítica que se genera a partir de este entramado de empresas es que tiene su propia lógica. Por ejemplo, en inteligencia artificial, Europa es subdesarrollo. Su participación en las cadenas de valor de esta industria es el de un país de la periferia, del sur global diríamos ahora, porque están lejos de la toma de decisión y se involucran mediante la inauguración de centros de datos, porque creyeron que ofrecer sus territorios para esta infraestructura los iba a acercar al poder y la vanguardia tecnológica, que es exactamente lo mismo que piensa Javier Milei. ¿Está diciendo que Argentina puede ser central en el desarrollo de la IA? Bueno, eso es lo que dice el presidente Milei. Estamos haciendo todo para que Argentina se convierta en un hub de inteligencia artificial. Por el lugar donde está Argentina, Argentina podría convertirse y estar al nivel de la primer potencia mundial en un lapso de 35 o 40 años. Me parece, está raro. Y me permito dudar, pero pensémoslo un poco más. Tal como le pasó a Europa, el sueño de gobernantes como Milei en el sur global se traduce en la instalación de centros de datos en sus territorios, esos que se chupan todos los recursos y no dan trabajo ni progreso, porque simplemente son búnkers llenos de discos duros y procesadores gráficos. Una imagen que de base está lejos del imaginario de las oficinas amplias y luminosas de las empresas tecnológicas con empleados felices, salas de descanso, snacks gratis y dibujos hechos con post-its. Lo que pasa es que el sueño de pertenecer a esa vanguardia digital implica un juego de poder. Los CEOs piensan estratégicamente dónde localizar cada instancia de su proceso productivo y ¡sorpresa! La parte creativa de innovación y desarrollo de las nuevas tecnologías nunca está en el sur global. Algo que aborda Cecilia Recap en su libro Teoría de la dependencia digital, soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI. No debemos perder de vista que los centros de datos no son el espacio físico en el cual se inscriben los modelos que se utilizan para el análisis de datos. Eso sucede a distancia, mediante una conexión virtual con los servidores, de modo que la instalación de centros de datos en un país no genera capacidades de análisis en su ciudadanía ni crea empleo significativo más allá del asociado con su construcción, siempre y cuando se contrate mano de obra local. Entonces, la puja por participar de esas instancias es una derrota asegurada, porque estamos bajo un esquema en el que algunas empresas son más poderosas que varios estados juntos. Ahora sabemos que a nosotros no nos viene necesariamente bien subirnos a esta ola, pero a ellos les conviene, digo, a los peces gordos. Como vimos, tenemos todo lo que quieren los magnates tecnológicos para poner sus data centers. Además de ofrecer sus recursos naturales a cambio de poco, hay otro punto a favor de los estados como clientes. Algunos gobiernos, como el de Nayib Bukele en El Salvador, avanzan a toda velocidad en contratos muy abarcativos para digitalizar con estas grandes corporaciones su infraestructura digital. En este caso, Google. El Salvador avanza en migrar toda la operatoria del Estado a Google Cloud. Para el futuro del país. Cuenta con nosotros, gracias, con todo el apoyo. Muchas gracias. Y si bien este caso es particularmente extremo, otros países como India, Reino Unido, Canadá, México, Estados Unidos, unos cuantos europeos, Australia y más, buscan desarrollar a toda velocidad una infraestructura pública digital. El ejemplo más a mano para los argentinos es la aplicación Mi Argentina, donde están todos tus documentos digitalizados. Y aunque algunos gobiernos nacionales y provinciales logran desarrollar una soberanía digital a partir de la inauguración de sus propios centros de datos, la mayoría de las veces los gobiernos contratan servicios de almacenamiento de las gigantes de la nube. Es decir, se vuelven dependientes de su infraestructura física porque es mucho más barato que desarrollar una propia. O sea, como clientes, los estados empujan a su ciudadanía, por no decir obligan, a ser usuarios permanentes de las empresas con las que hayan firmado contrato. Así, corporaciones como Amazon consiguen ejercer una hegemonía cultural que se saltea la discusión democrática con la ciudadanía.
RICAP releva un estudio de Naili Kalema sobre la aplicación de este tipo de contratos de transformación digital en Uganda. Esta agenda se presenta como tecnocrática y despolitizada, y así oculta su lógica extractiva, la profundización de aparatos de vigilancia, el control público-privados y la generación de dependencias tecnológicas más profundas que restringen la soberanía digital. Tal como advierte el manifiesto de Palantir, no hay tiempo para la discusión moral sobre los usos de la inteligencia artificial. Sobre esto charlamos con nuestro compañero Santi Martínez Cartier, que viene trabajando sobre las subtramas ideológicas y filosóficas de los magnates como Thiel. Él es el gran inversor de la empresa de Vance, entonces ya tienen vínculos comerciales y laborales desde el principio, y después Thiel es el que hace el acercamiento. O sea, Thiel es el que le presenta a Trump a Vance, y ahí se juntan en Mar-a-Lago, Vance y Trump, y ahí es cuando termina yendo, que también se la financia Thiel, la campaña de Vance primero para senador en el 2022, ya con el apoyo explícito desde antes a Trump, del 2016, y después ya vicepresidente, ya con el full endorsement de hace muchos años, digamos. Es algo que viene hace más de 10 años la relación entre los dos. Y sí, se puede decir que lo puso él, la verdad. Y él era el que estaba ahí cuando nadie estaba de Silicon Valley. Silicon Valley era todo progresista, todo mega woke en sus términos. Y ahora, o sea, fue el primero que estuvo ahí cuando nadie lo bancaba. Y ahora cuando todos se la vieron negra, básicamente se fueron todos ahí cerquita porque tenían miedo de que Donald los persiga. Por eso es tan difícil sacar legislaciones que limiten o regulen el alcance de estas empresas. De hecho, Europa lo intentó y no pudo. La Unión Europea fue, si no la primera, estuvo dentro de las primeras en regular la inteligencia artificial. Una regulación, a mi juicio, insuficiente, que sigue estando centrada en los usos de la inteligencia artificial, pero podríamos decir que a nivel mundial empezaba a marcar la cancha sobre, bueno, al menos te pongo un freno. Sale la regulación, pero la Unión Europea decide, luego de presiones directas de estas empresas, que no la va a implementar, que de momento al menos postergó por un año su implementación, de momento no la va a implementar. Pero bueno, en definitiva fueron las gigantes tecnológicas las que finalmente le dijeron, ok, la aprobaste, pero no, ahora no la vas a implementar. Entonces, definitivamente la relación con los estados es de dependencia, es de subordinación, no solo a la hora de regular, también en el propio accionar del Estado, en el propio día a día del Estado, donde cada vez se depende más de tecnologías digitales para gobernar, que son las tecnologías que controlan estas empresas. La incapacidad de sacar adelante regulaciones es especialmente problemática, no solo por los usos de estas tecnologías, sino también por sus impactos ambientales. Según el Programa para el Medio Ambiente de Naciones Unidas, la proliferación de centros de datos que albergan servidores de IA incrementa la producción de desechos eléctricos y electrónicos. Además, dichos centros consumen grandes cantidades de agua, cada vez más escasa en muchos de los lugares que los hospedan. Dependen de minerales críticos y elementos raros que a menudo se extraen de forma insostenible y utilizan cantidades masivas de electricidad cuya generación emite más gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Esto genera una creciente conflictividad social. De una empresa que venía a quitar mucha agua a nuestra comunidad. Quizás uno de los mayores problemas del gasto de recursos es que se trata de tecnologías capaces de resolver en instantes problemas matemáticos complejísimos, pero que la mayor parte de las veces se usan para responder preguntas pelotudas. In this video, what I'm going to do is ask ChatGPT some stupid questions. Y capaz gasta 6 litros de agua para responder cada pregunta. La promesa de quienes dirigen a los peces gordos ante el desperdicio que generan es que la misma tecnología producirá herramientas para combatir el daño ambiental. Pero esa es la trampa del tecnosolucionismo, que conceptualiza a la IA como una fuerza mágica, cuando en los hechos no hay ninguna certeza de que efectivamente pueda suceder, especialmente cuando ni las programan para que prioricen esos objetivos. En cambio, la IA está orientada a la automatización de tareas creativas y trabajos y actividades que nos gusta hacer. Somebody was saying, "Oh, will AI take our jobs? Is it going to take jobs?" I said, "Well, you're probably right, maybe a little bit." Hay una cuestión en la que vengo pensando desde el verano que tiene que ver con esta tendencia histórica por culpar a los migrantes de ser los grandes causantes del desempleo en los diferentes países. Lo hemos visto en América Latina, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos, con discursos que se exacerbaron en los últimos tiempos con el avance de extremas derechas y que en Estados Unidos se cristalizaron a partir de la hostilidad con la que el ICE lleva adelante su operativo antimigratorio. Ahora volvemos a inteligencia artificial, bánquenme en esta. Que este mega operativo de deportación masiva está basado en una narrativa de que son los migrantes los que vienen a sacarle el trabajo a los estadounidenses. Pero puertas adentro, es el mismo gobierno de Estados Unidos el que alimenta, financia, sobre todo incentiva el crecimiento de estas grandes corporaciones
que después son las que terminan sacándole el trabajo efectivamente a los estadounidenses. Y mientras los migrantes son los que llegan a Estados Unidos y realizan los trabajos que de alguna manera los estadounidenses no quieren hacer porque están mal pagos, porque son muy duros, porque tienen que ver con el campo, con las tareas de cuidado, la inteligencia artificial viene a reemplazar esos puestos de trabajo que a los estadounidenses sí les gusta hacer. Mientras tanto, alimentan estas nuevas tecnologías y ni se les ocurre cuestionar los modus operandi de estas grandes empresas. Los intentos de legislar para limitar a la IA siempre fueron por regular los usos de la inteligencia artificial y no a las empresas que las desarrollan. Y hay un tema en particular que tiene mucho que ver con la relación entre esas empresas y los estados, que es qué pasa cuando estas grandes corporaciones se involucran en la política de defensa de los estados. Es decir, prestan servicios de inteligencia artificial con fines militares. Es inevitable pensar en Medio Oriente. Israel es un gran cliente de las corpos tecnológicas, con quienes colabora codo a codo. Microsoft ofrece su servicio de la nube al Estado de Israel y a su ejército en particular. La empresa incluso tuvo que restringir el acceso de las Fuerzas Armadas de Israel a algunas herramientas a partir de la viralización de denuncias sobre el uso de tecnologías de vigilancia masiva en la Franja de Gaza. El genocidio contra la población palestina generó un aumento brutal de la demanda de almacenamiento cubierto por la empresa. Israel también colabora con Palantir. Mostly terrorists, that's true. Hasta se dice que la empresa de software creada por Peter Thiel es el brazo tecnológico del genocidio en Gaza. Ambas partes firmaron un acuerdo en 2024. La empresa tiene una oficina en Tel Aviv y Alex Korp, actual CEO de Palantir y el escritor del libro del que sale el manifiesto, es un aliado clave de Benjamín Netanyahu. Sus tecnologías de vigilancia y ciberespionaje son utilizadas no solo para llevar adelante atrocidades, sino también para hacerlo de forma automatizada. Thiel no va a tener nunca ningún tipo de parangón moral porque si dentro de su cosmovisión esto aboga por el progreso tecnológico. No importan los muertos civiles, no importa eso, el uso de sus herramientas para el genocidio en Gaza o el uso de herramientas, Palantir, el Immigration OS literalmente diseñado para perseguir inmigrantes. Las aplicaciones de la IA no van a tener nunca un tipo de perspectiva moral desde sus sistemas que desarrolla él, justamente porque piensa que es hacia allá o hacia ningún lado, o hacia el estancamiento. Entonces la moral está en otro plano. Desde los 70, dice él, el progreso tecnológico se estancó. En todo lo que es el mundo de los bits, la computación es en lo que no se estancó y que la IA es la expresión actual de eso. Entonces prefiere que esté pasando eso, que no esté pasando nada, entonces sigue apostando por eso. O sea, literalmente su visión es esa, es mientras esté pasando algo, no importa, y está opuesto a cualquier tipo de regulación. El ejemplo de Israel es el más grave, pero muchos estados avanzan en la incorporación de herramientas automatizadas en su defensa, como los drones de Ucrania. Estados Unidos usa los softwares de vigilancia masiva en su campaña de deportación, que lleva adelante el ICE, su policía de la migración. Aunque este año Trump se chocó contra una pared cuando le pidió a Anthropic, dueña de la IA Cloud, que colabore con el Pentágono, pero la empresa se negó para evitar que usen sus tecnologías para desplegar armas automatizadas y vigilancia masiva civiles. En respuesta, Trump prohibió el uso de cloud dentro del gobierno y amenazó con demandar a la empresa. Aún así, el presidente no tuvo que hacerse mucha mala sangre porque Sam Altman agarró el guante y ahora es OpenAI la que cumple el rol que Anthropic no quiso agarrar. But I did want to say I'm thrilled we get to do this in the United States of America. La regulación sobre estas industrias es especialmente importante. Para inteligencia artificial, los usos militares deberían estar directamente prohibidos, porque disipan la responsabilidad sobre estos actos que, por definición, podrían ser letales. Uno de los temas que más aparecen cuando hablamos de inteligencia artificial es el tema del trabajo. Quienes más saben del tema recomiendan a los jóvenes que no estudien programación o ingeniería en datos, sino que se dediquen a aprender trabajos como herrería, plomería, carpintería o básicamente cualquier oficio que se haga con las manos. Porque además está el tema de que usar la IA literalmente nos vuelve más estúpidos. Lo dicen hasta las mismas empresas que las programan. Microsoft reconoció que cuanta más confianza hay en la IA generativa, menor pensamiento crítico de los usuarios. O sea, no solo pensamos menos, sino que también pensamos peor. En resumen, los modelos de IA aprenden a costa del trabajo humano, pero también a costa de su capacidad de aprendizaje. Te sacan el trabajo y también la inteligencia para llevarlo adelante. Hablamos del trabajo que hace la inteligencia artificial.
Pero el trabajo que requiere, porque ojo que en el entrenamiento de la IA participan muchísimas personas, casi siempre en el sur global. El entrenamiento de la CIA requiere, además de especialistas en matemática y desarrolladores, la limpieza y clasificación de datos. Recap releva que estas millones de microtareas repetitivas y simples se tercerizan mediante la contratación de trabajadores repartidos en el mundo, aunque concentrados en el sur global, a quienes se les pagan centavos por microtarea terminada. La paga es insuficiente y además diferencial según locación geográfica, por ejemplo, mucho menor en África que en Asia. Otra forma que utilizan las empresas para la clasificación de datos es la delegación en los usuarios. Por ejemplo, con el reCAPTCHA de Google, ese que nos pone a seleccionar imágenes que responden a una descripción para comprobar que somos humanos. Y de esta forma entrenamos de manera indirecta a la máquina en la identificación de objetos de forma gratuita. La inteligencia artificial es un tema transnacional, es decir, no tiene fronteras. Por eso es fundamental conocer sus características para saber si profundizar la relación con nuestros estados nos beneficia o nos perjudica. Y aunque se venda como el futuro del desarrollo, parece que perdemos más de lo que ganamos. Limitar el alcance de estas empresas transnacionales dentro de nuestros estados es fundamental para que después tengan menos capacidad de influir en nuestra regulación. Porque exigirle a nuestros gobiernos más regulación sobre estas empresas es fundamental y es lo único que nos queda. Si no, estamos al horno.